para las personas que nos acompañan. Estamos en este momento con 62 personas simultáneamente. Nos acompaña Miguel Ángel Garzón Murillo, Diana Andrade, Steven, Viviana, Omar, Joana, a todos ustedes, Byron, un cordial saludo. Así que en este momento nos vamos a permitir a generar ciertas estrategias de comunicación y todo lo que ustedes consideren oportuno, preguntar, levantar la mano, por favor, les agradezco hacerlo a través del chat. Yo voy a estar leyendo su chat y las preguntas las dejamos, las voy leyendo a medida de tu intervención, Jean-Paul. Te voy diciendo, tienes tal pregunta y al final también generamos un espacio para preguntas. Genial. Todo ello se Okay. hace obviamente pues para que no tengas esa interrupción constante, sino que sirva también de moderadora. Esta Genial. sesión se está grabando y como cada una de las personas que se encuentran acá hicieron una preinscripción a través de un Google Forms, se les estará enviando obviamente a través de correo electrónico la sesión y la grabación de la misma, ¿vale? Listo, Así que, Carolina. Jean-Paul, si me das un momento, entramos en contexto, mientras que entras en contexto. De Miguel Ángel nos está levantando la mano. Bienvenido, Miguel Ángel. Si quieres mencionarnos algo, vuelvo y reitero, el camino que hemos diseñado y estrategia de comunicación es a través de chat y yo procedo a hacer las preguntas de ustedes. Al final, continuaremos con otra sesión de preguntas. Si me das un momento mientras que cargo tu presentación acá. ¿De acuerdo, Jean-Paul? Perfecto, genial, genial. Con gusto. Si quieres irte presentando un poco mientras que hago el cargue. Sí, sí, dale. Entonces, yo decía que este tiempo de confinamiento parecería que es una maldición hecha por los estudiantes de doctorado, porque nosotros siempre vivimos confinados. Entonces, parecería como que la vida quería que un poco la gente sepa lo que es hacer un doctorado. Y los que estamos ya en este proceso, yo estoy un mes ya de acabar el proceso, un poco ya se dan cuenta un poco lo que significa la vida del doctorante, cómo es la vida tradicional de un doctorante. Bueno, para arrancar un poco hasta que Carolina coloque la presentación, eh, un poco la idea es discutir el día de hoy en torno a 5 preguntas que me parece que son importantes. La primera es ¿por qué llegamos a donde estamos hoy día? Que me parece que es muy importante. La segunda es ¿por qué nadie vio venir o alguien tal vez vio venir lo que nos está pasando? Lo tercer poco es la transición hacia nueva realidad que tenemos que caminar, porque yo creo que la peor cosa que nos puede ocurrir es que regresemos a la realidad anterior. Me parece que eso es algo que no nos debería pasar. Y después un poco les explicaré una metodología que sí permite parcialmente identificar eventos sorpresivos y al final terminaremos con algunas recomendaciones eh, para, digamos, enfrentar esta crisis y para los años que están por venir, ¿sí? Entonces, un poco esa es la dinámica de la charla del día de hoy. Entonces, no sé, ¿estamos listos? ¿Arrancamos? Carolina, tú me dirás si ya estamos listos. Yo creo que si quieres, comparto mi pantalla. Simplemente que tú me digas cómo procedemos y con eso yo abro la presentación o Estamos no sé. cargando. Vamos en el 55% de carga. Dame un Ya, o si segundo, no, por favor. ya listo. Listo, listo, listo. Sí, Jean-Paul, ya estoy cargando la presentación. Ya, genial. Vamos en el 80% de cargue. Ya, Así que siempre ya se la demora un comparto. poco. Ya, genial. Yo con todo la voy a tener también por acá, por si acaso. Este, Bueno,
Ya, entonces, tú me dirás. Perfecto. Jean Paul, en este momento ya nos encontramos con 82 personas asistentes que nos acompañan a tu Genial. sesión. Igualmente, si tú deseas colocar tu cámara, también lo puedes hacer como presentado. ¿Vale? Si Y sabes que dame un segundo, ya. por alguna razón no puedo compartir mi cámara, por eso es mejor que tú compartas la presentación, porque por alguna razón que desconozco no puedo compartir mi cámara. Es una cosa extraña. Y mira que No cuando te preocupes. entramos a la sesión, ¿te acuerdas que yo compartí? ¿Te acuerdas? Y se abrió bien. Sí, 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 sin ningún Sí. inconveniente. Y después, no, después ya no. Una cosa muy extraña. Ah, listo, genial. Genial. Perfecto. Entonces tú me vas a ayudar, ¿cierto? Pasando las diapositivas, por favor, Carolina. Así es, así es. Ya, Muy buenas genial. tardes para todos, para las personas que se acaban de unir. Nos encontramos con el doctor Jean-Paul Pinto y vamos a dar inicio a esta sesión que se ha denominado Distopía, Prospectiva y Resiliencia Empresarial. Gracias por acompañarnos. Al final de la sesión de, haremos un espacio para preguntas. Igualmente yo estoy muy atenta a través del usuario de Unión Panamericana de todas sus inquietudes. Gracias. Listo, genial. Listo. Entonces, arranquemos. Yo creo que esta pintura de Bosch me gusta mucho porque un poco refleja lo que nos está pasando hoy día. Es decir, a la izquierda un poco estábamos en el paraíso. El centro, si ustedes se dan cuenta, es un poco el tema de los excesos, ¿sí? De las cosas que tal vez no hicimos bien como humanidad. Entonces entramos en una fase de explotación no sustentable de recursos naturales, de una serie de excesos que hemos cometido como seres humanos contra los animales, contra muchas otras cosas, y eso hace que actualmente nos encontremos a la derecha de la pintura. Si ustedes ven, a mano derecha está el color negro que predomina, y yo creo que estamos ahí. Y lo peor de todo es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, pero lo más probable es que nos quedemos ahí un par de años. ¿Sí? Entonces, la primera cosa es que tratemos de entender que lo que nos está pasando no es algo temporal, es decir, no es que en una semana o dos vamos a salir y todo va a estar normal como antes, sino que realmente esto va a ser un proceso un poco largo, extenso, y que tampoco no sabemos si es que vamos otra vez a regresar a la confinación después que nos saquen. Es probable que haya nuevas olas de virus y que tengamos que otra vez regresar al confinamiento como tal. Así que me parece que son tiempos complejos, pero yo creo que hay que encontrar las oportunidades. Es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy. Hasta la siguiente, por favor. Entonces ahí están un poco las 5 preguntas que decíamos. Yo creo que va a ser importante que analicemos estos 5 temas. Primeramente, cómo llegamos a donde estamos ahora, por qué no lo vimos venir, ¿sí? O será que alguien sí lo vio. Tercero, un poco la transición hacia una nueva realidad, porque yo creo que, como mencionaba al inicio, me parece que lo peor que podríamos hacer es regresar a lo que teníamos antes. Esa sería una muy mala idea. Después un poco identificaremos una metodología que yo también un poco la trabajé el año pasado en una Panamericana cuando hicimos el evento de Ascolfa y la universidad también me invitó gentilmente a las instalaciones, a sus instalaciones. Hicimos un proceso también con ciertas herramientas que voy a mostrar el día de hoy, que permiten un poco identificar eventos, digamos, sorpresivos, inesperados, y al final algunas sugerencias de lo que ustedes como emprendedores o como empresas podrían hacer a futuro. Sigamos, por favor. Yo creo que el primer gran problema que tenemos que analizar es el tema político. Me parece que el socialismo no ha cumplido con sus promesas, el capitalismo tampoco. Y yo creo que de alguna manera es tiempo de preguntarnos sobre los nuevos sistemas políticos del futuro. Es decir, en qué otros sistemas podríamos mutar a futuro, ¿sí? Porque de alguna manera lo que vivimos actualmente es lo que nos provocó lo que está pasando. Entonces, esta va a ser un primer área de reflexión importante en el futuro. La segunda, tal como se ve en este libro que les sugiero, que es el de Yuval Harari, que se llama Animales a Dioses, Sapiens, vemos que a lo largo de los 200.000 años de ser humano, la frase o la palabra que ha caracterizado lo que hemos hecho es básicamente destrucción. No hay continente, no hay lugar del mundo al cual haya llegado Homo sapiens desde África que no haya sido devastado o destruido en su flora y en su fauna. Es decir, hemos sido realmente unos destructores y estamos ahora justamente porque hemos tomado malas decisiones. Y yo creo que en el futuro el gran problema es que si no corregimos esto, no tendremos mucha suerte la próxima vez que nos dé una pandemia. Yo creo que hoy hemos tenido mucha suerte. Tuvimos 2 alertas importantes con el CRAS, con el MERS,
que fueron virus que precedieron a este. Y yo creo que la próxima vez cuando venga otro más fuerte, me parece que no tendremos tanta suerte como la que hemos tenido el día de hoy. Lo otro me parece que está a mano derecha. Esa es una imagen de que unos franceses que Ovidá hizo en el siglo XIX sobre cómo se imaginaba la educación en el siglo XX. Y miren que realmente el gran problema que vemos es la ausencia de pensamiento crítico. Es decir, esta es una crítica inmensa a las universidades, a los colegios, al sistema educativo en general, sobre si realmente está formando gente con pensamiento crítico. Me parece que ahí también hay un problema muy grave. Lo otro es, como ustedes ven, una película que también les sugiero ver que se llama Elysium, es de los temas de inequidad, ¿sí? Porque evidentemente en los países más avanzados, confinar 2 meses o 3 meses no es problema, no hay gran dificultad en eso, pero en nuestros países confinar a gente que vive del día a día, que si no sale, no come, es muy difícil. Entonces, me parece que ahí es importante chequear el tema de Elysium, de esta película de ciencia ficción, donde ustedes tienen la élite que vive en otro planeta, y en cambio la gente pobre vive sobre la Tierra, sin recursos, con mucha violencia, etcétera. Entonces, me parece que también es una crítica muy fuerte al modelo de desarrollo que tenemos. Me parece que el modelo de desarrollo que tenemos tampoco es el adecuado. Lo otro que también tenemos que pensar es la cultura. Me parece que, no sé cómo sea en Colombia, pero aquí en Ecuador hay una ciudad que se llama Guayaquil, donde realmente todo es un desastre, ¿no? Y realmente es por la indisciplina de la gente. Gente que se confió, que pensaba que el virus no era un problema, más bien la gente salió mucho y sigue saliendo. Y eso hace que, por ejemplo, en 46 días tengamos 10.000 muertos. No sabemos exactamente cuántos de esos son del coronavirus, pero realmente nos damos cuenta que el tema cultural es un tema de peso, ¿no? Un poco yo hacía en otra charla la dinámica, digamos, del paralelo con Corea del Sur, donde las libertades no se han cortado, la gente puede salir libremente a donde quiera, el día que quiera, la hora que quiera. El gobierno simplemente les ha sugerido no ir a reuniones de muchas personas, tratar de limitar un poco los desplazamientos, pero cada ciudadano de Corea del Sur es libre de salir en el momento que quiera. Y miren que no ha hecho falta ni la policía, el ejército, como es de acá, porque aquí tenemos toque de queda. La gente ahí es disciplinada. Y eso hace que evidentemente ellos tengan actualmente muy pocos casos de coronavirus porque la gente realmente tiene una disciplina muy fuerte. Lo otro que me parece importante es lo que está en la mitad de la diapositiva, que es este famoso libro de Philip Dick, que se llama Sueñan los androides en ovejas eléctricas. Porque lo que nos damos cuenta actualmente es un poco lo que pasa en el libro y en la película, es decir, lo natural es lo más caro, es lo que más valor tienen, ¿no? Entonces, a veces yo veo en los memes esa famosa broma, ¿no es cierto? Que ahora misteriosamente un aguacate vale más que un barril de petróleo, ¿no? Haciendo relación a un famoso político colombiano. Entonces, nos damos cuenta que en las situaciones actuales el tema de valor también ha cambiado y seguramente lo que tiene más valor y lo que tendrá más valor a futuro son los temas ligados a la naturaleza, a los alimentos. Creo que ese es un cambio muy interesante. Y como ven ustedes en la parte derecha hay el tema de la extinción. Los animales son los más felices actualmente, ¿no? Realmente ellos seguramente no entenderán qué está pasando, no saben dónde se metieron los seres humanos, pero de alguna manera ellos tienen la libertad y la felicidad de la cual nosotros, creo yo, carecemos en parte. Y lo otro es la tecnología invasiva. Yo creo que también hemos hecho cosas que no son muy oportunas en el tema de la tecnología y hemos pasado de una tecnología, como dirá Gary Leonard en su libro Technology and Humanity, de una tecnología que era mágica a una que es un poco maniática y que en el futuro tal vez sea absolutamente tóxica. Entonces yo creo que también hay un problema que tenemos que resolver. Sigamos. Jean Paul, había alguien que Sí. había levantado la mano, discúlpame, Karen. Te invito para que cualquier consulta, pregunta, si tienes alguna duda de algún libro, algo de lo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, lo hagas a través del chat y con eso seguimos Sí, avanzando y yo con gusto leo tu pregunta. exacto. Y lo que voy a hacer es, Carolina, te voy a pasar a ti los libros y películas que mencioné en esta charla, ¿de acuerdo? Para que tú les puedas replicar después. Te voy a pasar una foto con todo para que les hagas llegar, Perfecto. ¿de acuerdo? Para que no haya ningún De problema. acuerdo, así es. Por eso insisto, las personas que se inscribieron a través del Google Forms, que nos dejaron sus datos, a vuelta de correo, a través del CRM institucional, les estaremos enviando esta información y los libros que tú mencionas. Gracias, Jean Genial, Paul. genial, genial. Sigamos. Vamos a la siguiente. El otro tema que me parece importante que está a la izquierda es el tema de la arrogancia que tenemos como especie, ¿no? Hasta ahora pensábamos que éramos la mejor especie, la más grande especie del planeta,
Y nos damos cuenta con este video que somos una especie más. Es decir, los animales que creíamos inferiores ahora son superiores a nosotros porque tienen una libertad que nosotros no podemos tenerla. Yo creo que el otro gran mensaje es detrás de la arrogancia del ser humano, de pensar un poco que era superior a los demás, ¿sí? Y ahí un poco ustedes ven un robot, y eso es parte de Netflix, de una serie que se llama Love, Death and Robots, donde hay unos robots que hacen turismo. Y es chistoso, pero en los momentos actuales los únicos que pueden hacer turismo son los robots como tal. Entonces, la otra cosa que yo creo es que hoy día estamos viviendo la ciencia ficción que hace muchos años alguien la inventó. Yo cada vez que leo ficción, y es un área de trabajo muy fuerte para mí, me doy cuenta realmente que lo que otra gente imaginó en los años 30, 50, es lo que está pasando hoy día. ¿Sí? Entonces, la otra invitación que les hago es hacer mucha ciencia ficción para que ustedes entiendan lo que está pasando también hoy día. Lo otro, como ustedes pueden ver ahí al lado de Steve Jobs, es la política. Me parece que en el libro de Pensar lento, pensar rápido de Daniel Kahneman, un poco él señala esto: no somos seres racionales, no tomamos decisiones con la razón, las tomamos con las emociones. Y eso hace que decidamos mal. Y estamos en un punto de inflexión en América Latina, y no mencionemos el caso de Colombia o Ecuador, mencionemos de Brasil o Estados Unidos, nos damos cuenta que estamos donde estamos porque también no sabemos elegir. No somos buenos decisores. El tema de la política, esto nos ha pasado factura también. Ahora ustedes tienen a Steve Jobs al lado, ¿no es cierto? El famoso Steve Jobs. Y me acuerdo que en un video que él hizo, él hablaba de que la ética era la parte más importante en las empresas. Y ese es el dilema que actualmente tiene una compañía. ¿Qué hago? ¿Despido gente, no es cierto? ¿Les mando a la desoccupación y tal vez a la muerte? ¿O tal vez trato de financiar de alguna manera, les capacito, les formo, hasta que se arregle un poco el panorama? Entonces, las empresas están en dilemas éticos muy fuertes ahora. Yo creo que este componente también es vital. Y lo otro es que ustedes ven a la derecha, es otra película de ciencia ficción que se llama Fury Road, que es Mad Max, la parte número 4, donde hay un líder totalitario, que es el que decide cuándo dar agua y cuándo no dar agua a un planeta, a una sociedad que es absolutamente un desierto, ¿sí? Entonces, me parece que para contrarrestar eso es importante que analicemos e investigamos lo que significan los estados de bienestar. ¿Sí? Tal como se evidencia aquí a la derecha, la diapositiva, me parece que los sistemas nórdicos funcionan bastante bien, y yo creo que en otros países podrían ser una solución interesante. Tal vez adaptarlo de otra manera, pero podría ser una escapatoria posible. Y esto nos va a permitir justamente no llegar a lo que está abajo en la diapositiva de 1984, de ese famoso libro, ¿no es cierto?, escrito en 1948, de un Estado completamente totalitario, pero yo creo que vamos a llegar ahora más que nunca, porque la gente un poco, los gobiernos van a intentar saber dónde están sus ciudadanos, a dónde van, con quién se reúnen, y seguramente vamos a llegar un poco a algo muy cercano a ese Estado totalitario que imaginó George Orwell en 1984. Entonces, me parece que esos son temas que hay que discutir. Las nuevas tecnologías son ahora más importantes que nunca, pero hay que tomar en cuenta el tema de la privacidad, la falta de libertades, ¿no es cierto?, el control que van a tener los estados sobre los ciudadanos. Me parece que son temas también importantes. Sigamos. Ahora, ¿por qué no vimos, nadie vio venir este tema? Sí, esa es la segunda cosa que es importante, y ahí también les sugiero un libro que es el que está a la izquierda, de Nassim Nicolás Taleb, que es El Cisne Negro. Este es un libro especializado en análisis de eventos imposibles, de cambios inesperados, de sorpresas estratégicas. Y la primera cosa que es importante es que saber es que el futuro evidentemente no se puede predecir, no se puede probabilizar tampoco, pero sí lo que podemos hacer es discutir, debatir sobre el futuro, es decir, imaginar varios futuros posibles, y en función de eso, ¿no es cierto?, tenerlos ahí en un cajón hasta que vayamos viendo cuál de esos se va a materializar. Entonces es importante que el futuro sea un espacio de libertad, de discusión, de debate, más no de cálculo o de predicción, porque ese tipo de cosas no funcionan. La otra vez me acuerdo que hay gente que hacía, no, es que Nostradamus también lo predice, y en unas estrofas lo señala. Entonces yo siempre digo que ese tipo de profecías son importantes siempre y cuando nos permitan adelantarnos a un evento y mitigarlo o eliminarlo. Si la predicción se hace después que el evento se materializa, no tiene sentido. Es como si, eso decían también en el caso del 11 de septiembre, que Nostradamus también lo había escrito en alguna parte. Entonces sí, chévere, me parece bien, pero esa información la teníamos que haber decodificado el 2 de septiembre o el 7 de septiembre, y no haberla decodificado el 15 de septiembre cuando ya era demasiado tarde. Entonces, eso es un primer componente que es importante. El segundo es el que está ahí con el tema de Google. Me parece que la tecnología un poco como que nos bloqueó, como que el árbol
no nos dejó ver el bosque. Entonces, estamos muy en el tema de la tecnología, del cambio climático, y eso hizo que otros temas pierdan importancia, pierdan valor. Entonces, por eso es que este fenómeno nos cogió un poco de sorpresa. Lo otro es ese meme que está ahí, que ustedes ven de la época de piedra, podemos decir, de la época antigua, donde hay una persona que dibuja una rueda, ¿no es cierto? Entonces, el amigo le dice, pero ¿por qué pierdes tiempo con esas tonteras? Entonces, la única forma de imaginar el futuro y anticipar el futuro es trayendo pedazos del futuro al presente. Y eso vamos a ver que sí es posible y después les explicaré cómo se puede hacer. Y finalmente, en esta diapositiva lo que va a ser importante es determinar que las rupturas deben ser parte de todo ejercicio de planeación, cualquiera que ésta sea. Entonces es cierto que antes teníamos los planes de contingencia, en prospectiva también teníamos el tema de los cisnes negros, pero parecería como que eso se deja un poco de lado porque uno piensa que eso es improbable, que es ciencia ficción, que no tiene mucho sentido, y nos damos cuenta que ahora más que nunca esas rupturas van a ser lo cotidiano. Es decir, en el futuro lo que va a pasar es que cada vez vamos a enfrentar a más crisis, a más rupturas, y cada vez en tiempos más cortos, porque antes, bueno, una crisis podría ser cada 10, cada 15 años, es posible que en el futuro sean crisis más repetitivas y más frecuentes. Entonces, la importancia de agregar en la planeación el tema de rupturas y el tema de cisnes negros. Dale, sigamos, por favor. El otro gran problema que tenemos, y creo que Harari también lo dice en el Homo Deus, en ese libro que está a la izquierda, es que pensábamos que el crecimiento era el bien supremo, es decir, nunca íbamos a dejar de crecer, siempre íbamos a crecer, a estar más arriba, íbamos a ser mejores como sociedad, y nos damos cuenta que eso fue un mito y fue una gran mentira, porque actualmente todo se ha parado. Todos los países del mundo están parados, las economías están paradas, el petróleo llegó a cero dólares. Entonces nos damos cuenta de alguna manera que no, el mito del crecimiento permanente era absurdo y que de alguna manera lo que estábamos yendo era hacia el abismo y que lastimosamente yo creo que lo que pasaba es que lo hemos vivido antes de tiempo. Yo pensaba que esto podía pasar por la tecnología, por el cambio climático, pero tal vez en 10, 15 años. Pero nos damos cuenta que realmente esto está a la vuelta de la esquina y que puede volver a pasar en cualquier momento. Jean-Paul, Ahora, ¿sí? ¿tú recuerdas la sesión que tuvimos el año pasado específicamente en Ascolfa, donde también participaron varios conferencistas internacionales como tú? Y una de las premisas que decíamos allí es que efectivamente esto iba a suceder y que iban a haber muchos cambios, una super revolución, y todo decíamos que era en pro y acorde del incremento excesivo, progresivo y demandante de la tecnología, pero efectivamente todos estos efectos que se han salido de la mano de las empresas, de las organizaciones, de los seres humanos, nos lleva a pensar que lo que nos planteamos hace muy poco efectivamente ha llevado a una ruptura total de todos estos procesos de planeación y de lo que creímos. Y mira que te estoy hablando de no hace más de un año, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero pensábamos que estos cambios venían de la tecnología. O sea, yo lo pensaba sinceramente. Yo, por eso Así en la es. conferencia que hice el año pasado, yo di unas alertas, ¿no es cierto? Yo era como el malo de la película que llegaba a decir, no, la tecnología no es bueno, Totalmente. la tecnología, hay muchos riesgos detrás, me parece que estamos yendo a un lugar que no deberíamos ir y hay que cuidarse mucho de eso. También pensábamos que iba a ser por el tema del cambio climático, ¿no? Pero nunca nos imaginamos el tema de la pandemia, a pesar, como yo decía, que estuvimos algunas alertas en el futuro, que había gente que dijo que sí podía darse una pandemia, pero como estábamos tanto en el tema de la tecnología del cambio climático, como que se nos olvidó un poco ese tema. Y además, la otra cosa es que creo que pensábamos que China estaba muy lejos. Decíamos, bueno, eso es un problema de los chinos, de ellos están allá, y bueno, por último alguien se morirá por ahí. Pero estamos en Colombia, en Ecuador, eso queda a miles de kilómetros, ¿no? Pero es impresionante cómo un virus que se puede ser elaborado o puede salir en cualquier parte del mundo va a afectar al planeta entero. Es decir, el tema de la globalización, veíamos que era positivo, pero nos damos cuenta que ahora es una amenaza, porque cualquier evento en cualquier lugar remoto del planeta afecta a todo el mundo. Y eso sí es un Así tema es. muy grave, ¿sí? Hay un Entonces, dicho muy común que establece es que más bien somos o su patio trasero o estamos en el patio trasero de ellos, así de cerca, así de así de cerca. cerca, ¿no? Joana Ahora, ahí, Salcedo ha levantado la mano, Jean Paul. Invito a ¿sí? Joana que cualquier comentario, pregunta, por favor, no la deje a través del Del chat. chat, que Sí, sí, estamos sí, muy por favor. pendientes de ella. Genial. Sí, sí, por favor, a todos que sus preguntas o comentarios los hagamos en el chat y luego lo vamos a ir contestando. Ahora, en la mitad de la diapositiva, no sé si ustedes ven,
está una famosa también pintura de este francés Robidac del siglo XIX, que imaginaba un día en la ópera en el siglo XX. Y ustedes ven los carros voladores, pero en cambio ven la vestimenta de esa época. Es decir, el tema de la anticipación del futuro es muy complejo porque lo que conocemos en el presente bloquea nuestra capacidad para ver el futuro, ¿sí? Y eso es una cosa que es el dilema un poco del conocimiento. A veces pensamos que mientras más conocimiento tenemos, mejor anticipación tenemos del futuro, pero al parecer es completamente lo contrario. De ahí a la derecha hay un francés, lastimosamente el libro no está traducido, con el que yo me encontré el año pasado cuando estuve en París, que es Portneuf, que sacó un libro justamente de muchas alertas, de cosas que podrían llegar a pasar. Este libro está en libre acceso, pero está en francés, pero bueno, si es que hay gente que lo habla, yo te daría el acceso y todo eso. Pero el gran problema de esta gente es que ellos sufren del mito de Casandra. No sé si ustedes conocen el mito de Casandra, pero ella era hija de un rey griego, de Petra, de Priam. Entonces, el dios Apolo le dijo a él un día que le podía conceder el don de la adivinación. Y entonces, con una condición, me dijo, la única condición es que tú te entregues a mí. Esos dioses eran así. Entonces, Casandra, pues muy inteligente, le dijo, no hay ningún problema, acepto el trato. Apolo le dio el don de la profecía, pero después Casandra no cumplió con su trato. Entonces, Apolo, que hizo aún más inteligente, le dijo, ok, no hay ningún problema. Tú seguirás teniendo el don de la profecía, pero yo te voy a quitar el don de la persuasión. Es decir, tú vas a saber lo que va a pasar, pero nadie te va a creer. Y si ustedes analizan este mito en la historia, van a encontrarse con el tema del caballo de Troya, porque ella fue una de las que les intentó alertar a los troyanos sobre este famoso caballito, y realmente sin éxito, porque Apolo lo castigó de esta manera, ¿sí? Y recuerdo ahí abajo, no sé si ustedes ven a este curioso personaje muy famoso en América Latina, que es Maduro. Yo recuerdo al principio del año 2019, él nos dijo una cosa que nos pareció alucinante. Él dijo que había viajado al futuro y que regresó y que todo estaba bien. Entonces yo recordé esto y lo puse aquí porque me parece increíble, ¿no? O sea, no se puede anticipar lo que podría pasar. Es realmente falso, ¿no? Sigamos. Y cuando yo pienso en el futuro que nos puede tocar, y lo hablábamos con otra gente el otro día, me parece que lo mejor que podemos hacer es prepararnos para lo peor que podría pasar. Y cuando yo pienso en lo peor que puedo pasar, me imagino esta pintura, que es el triunfo de la muerte, ¿sí? Y esto es Guayaquil. Cuando yo vi esta pintura, yo pensé enseguida en la ciudad de Guayaquil, de mi país. Yo dije, esto es realmente lo que nos puede llegar a pasar si no tomamos las correcciones precisas. Entonces, el otro día que estuve hablando con gente en Barranquilla, les decía, miren, ustedes son un puerto, Guayaquil es un puerto. Son muy parecidos en clima, en gente, en comida, y si realmente no se toman las decisiones correctas, Barranquilla puede ser el espejo de lo que es Guayaquil, Cali también puede ser el espejo de lo que es Guayaquil. Entonces, me parece que es importante que la otra sugerencia que yo haría es que ustedes piensen en lo peor que les puede pasar en la empresa, en las organizaciones. Es lo peor que podría, ¿qué es lo peor que podría llegar? Porque es posible que eso no pase nunca, pero si llega a pasar, por lo menos ustedes van a estar listos. Y ahí yo me acordé de H.G. Wells, no sé si ustedes han leído algo de H.G. Wells, por ejemplo, La máquina del tiempo. Él decía una cosa que se ha hecho realidad, es decir, a finales del siglo, a principios del siglo XX, él decía, yo creo que la única forma en que los seres humanos van a cambiar y van a reformar lo que están haciendo después de una crisis muy fuerte, de una tragedia. Él se imaginaba una guerra atómica o alguna cosa extraña, ¿no? Acuérdense que él un poco es de los tipos que imaginaron la bomba atómica mucho antes de que se genere durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno lee los libros de H.G. Wells, él es de los pioneros del tema atómico. Entonces él decía, en sus libros de ficción, él imaginaba mundos así, y él decía, yo creo que la única forma en la cual los seres humanos van a tomar conciencia de lo que están haciendo es después de una crisis muy grave. Y vemos que actualmente es lo que nos está pasando, ¿sí? Sigamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me parece que una palabra importante va a ser la palabra transición. Y ahí me parece que a mí me parece que una película que me gustó mucho es Surrogates. No sé si ustedes la han visto, que es con Bruce Willis, que es una película que ahora nos calzaría como anillo al dedo, ¿no? En esa película, los seres humanos permanecen en sus casas, no salen, y son sus clones los que van a trabajar o se divierten en bares o discotecas. Es decir, nadie sale, se queda en la casa todo el día y los clones son los que salen. Entonces es sorprendente, pero esto me hace pensar a mí que el futuro se adelantó. Es decir, el futuro se adelantó y actualmente está en el presente. ¿Sí? Entonces ahí estamos como en ese campo de concentración, como en la canción de Pearl Jam, de Do the Evolution.
estamos ahí absolutamente confinados. Y en el medio, cuando yo vi The Fury Road de Mad Max, me acuerdo que en una parte pasaba una diapositiva y decía en la balsa del cielo, ¿sí se acordaban que alguna vez los seres humanos viajaban en un avión, en una cosa grande que surcaba el cielo? Y miren que actualmente es eso lo que vivimos, ¿no? Actualmente nos acordamos de los viajes que hicimos, de que alguna vez tomamos un avión y que no lo podemos hacer y no lo podemos hacer por un buen tiempo. Quién sabe durante todo este año, porque recién tal vez el año que viene podamos hacer. ¿Y cómo vamos a viajar? ¿Será que vamos a, ahora una persona saltando un puesto? ¿Cómo será? O sea, realmente las condiciones del futuro van a ser muy complejas. Y por eso de los sectores más complicados ahora está el turismo, ¿no? Y todos los sectores que están alrededor. Y el otro tema que hemos discutido en estos días con algunos amigos está a la derecha. No sé si ustedes vieron esta película que es de distopía completa, que es de The Purge, Anarchy, donde realmente, ¿no es cierto?, ustedes tienen una noche al año para matar a cualquier persona y no ser perseguidos legalmente. Entonces me parece que en nuestros países el tema, si la gente no muere por virus, tenemos el riesgo de que pueda morir de hambre. Pero la gente no va a morir de hambre, va a salir y va a saquear y va a hacer todo lo posible por sobrevivir. Entonces me parece que los gobiernos tienen una ardua tarea ahí, porque si no quieren un estallido social, ese es un tema que tienen que saber cómo controlar. Es un tema también muy complejo, ¿no? Y eso nos permitirá no llegar a esta canción de Slipknot que se llama, bueno, ese nombre que ellos cogieron, ¿no es cierto? De All Hope is Gone, de que toda esperanza se ha ido, ¿no? Sigamos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Ahí estoy en la izquierda, no sé si me ven ahí muy bien, pero ahí estoy dando con una copa de vino en la mano, estoy dando una conferencia desde Mendoza, Argentina, a Tamaulipas, en México, y realmente eso es lo que nos va a tocar, nos toca reinventarnos, porque yo trabajaba mucho y como Carolina trabajamos el año pasado, ¿no es cierto?, en presencial, con gente, porque es chévere, pero seguramente durante mucho tiempo esto no lo voy a poder hacer, entonces mis intervenciones van a ser todas virtuales como lo estoy haciendo ahora, ya no podré estar con público, entonces, ¿qué me toca hacer? Reinventar, tener nuevas herramientas, hacer nuevas cosas, porque seguramente lo que voy a hacer ya no lo podré hacer. Y como estaba el otro día hablando con la gente de Barranquilla, ellos por suerte tuvieron ese carnaval justo antes del confinamiento, pero de aquí a que pueden tener otro evento masivo también pasará mucho tiempo. Entonces yo creo que el otro gran problema que tenemos es la transición hacia una sociedad sin lazos sociales y donde tenemos que pensar cómo podemos recrear esos lazos sociales sabiendo que la gente no se puede encontrar de manera masiva. Y yo pienso en el fútbol, pienso en los conciertos de rock, pienso, ¿no es cierto?, en ambientes donde la gente tenía esa capacidad de estar, ¿no es cierto?, rodeada de mucha gente, que yo creo que durante mucho tiempo no lo vamos a poder hacer y no lo vamos a poder vivir. Digamos. Entonces, frente a eso me parece que hay que rebelarse, ¿no? Ahí estoy con mi máscara de B de Vendetta en Barranquilla, en un congreso hace unos 2 años, y ahí un poco les sugiero esta película que también es genial, la historieta también, el cómic, que también es muy bueno, pero la película que es B for Vendetta, ¿no? De Moore, que es genial, ¿no es cierto? Donde realmente hay una sociedad totalitaria, pero la gente lo que hace es rebelarse frente al orden constituido. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es crear una nueva realidad, no podemos regresar a lo anterior, ¿sí? Sería una locura regresar a lo de antes, porque lo de antes fue lo que nos causó justamente donde estamos hoy día. La otra cosa que yo mencionaba, ¿no es cierto?, al arranque de esta charla es, como se ve a la derecha, es a qué le vamos a dar más valor. Y yo creo que de alguna manera todas las industrias de lujo, de los perfumes, ¿no es cierto?, de la ropa, de los celulares, van a sufrir mucho. O sea, yo creo que Apple no por nada está sacando un celular no tan caro. Es porque él se da cuenta de alguna manera que la gente va a tener mucho cuidado en qué va a gastar su plata en el próximo año, en los próximos 2 años. Y eso me hace de acuerdo a este libro de la utopía del Moore, ¿sí? Y no sé si ustedes leyeron a Moore, es un libro del siglo XVI, pero él decía que de alguna manera eran únicamente los esclavos y la gente que cometía crímenes eran los que se daban oro y plata sobre el cuerpo, nadie más, porque realmente era mal visto que la gente tenga ese tipo de joyas en el cuerpo. Entonces, y como el cuento de la criada, imagino que ustedes habrán visto, habrán leído Atwood, ¿no es cierto?, con el cuento de la criada de Handmaid's Tale, donde realmente hay un grupo de mujeres que no puede vestirse como quiere, no puede maquillarse, no puede llevar ningún accesorio. Entonces yo digo, si nos llegamos a ese tipo de ciudades, evidentemente, ¿qué pasaría con las industrias alrededor de las mujeres? Yo creo que seguramente van a sufrir mucho. O lo otro es un poco como ustedes ven aquí, también en la mitad de la diapositiva, mano derecha, de Netflix también está película Ares, donde tal vez un negocio del futuro sea
que uno comercialice su cuerpo para que experimenten con uno las vacunas contra virus en el futuro. Es decir, parecería que podríamos ganar mucha plata siendo un conejillo de indias para los laboratorios farmacéuticos. Y al final, como ustedes pueden ver, el tema de las religiones. Es decir, me parece a mí también que la relación con las religiones también puede cambiar mucho. Sigamos. Entonces, en esta transición me parece que algunos autores también definen que lo que tenemos que hacer es regresar a formas de vida más tradicionales, más de contacto con la naturaleza, y ahí el concepto del retroprogreso me parece que es importante, ¿sí? Entonces, otro tema que hay que investigar es qué significa este concepto del retroprogreso. Y es un poco como vemos este guacamayo, este periquito que vemos ahí en la mitad, que yo creo que estamos así, ¿no es cierto? Estamos anhelando regresar nuevamente a la naturaleza, ¿no es cierto? Y esto implica que otro fenómeno que va a ser también de mucho crecimiento va a ser la realidad virtual, porque en las casas necesitamos de entretenimiento. Miren cuánta gente está en ese famoso TikTok, ¿no es cierto? Porque necesita de alguna manera matar el tiempo, o sea, alegrarse la vida. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que todas las industrias alrededor de la realidad virtual, del entretenimiento, también van a crecer mucho, ¿sí? En Jean todo caso, Paul, estamos, ¿sí? tenemos aquí un comentario que nos hace Karen Cardona y dice que efectivamente está de acuerdo contigo con el término de transición y que ella cree que esta es una transición a un mundo mejor, donde haya igualdad, pero no de género, sino entre millonarios y muy pobres, y educación para todos. Ella lo ve como un tema de un mundo más justo y de equidad. Claro, es que yo creo que de alguna manera la gran enseñanza que tenemos que tener es esa, ¿no? Yo creo que sería una locura que sigamos en la sociedad de antes. Y por eso yo creo que cada vez más, inclusive la gente que tiene mucho dinero y que ese dinero no lo comparte o no ayuda a los demás, me parece también que va a ser mal vista porque de alguna manera parece injusto, ¿no es cierto? Y lo hemos visto en el tema de las profesiones. Vemos cuánto gana un futbolista que realmente es muy bueno y nos hace disfrutar mucho y lo seguimos mucho, pero nos damos cuenta que la gente que está muriendo ahorita es la gente que está en los hospitales, los médicos, las enfermeras, que seguramente no ganan ni un 10% de lo que gana esta otra gente. Entonces está bien que él gane eso, pero ¿qué pasa con la otra gente? Me parece que de alguna manera hay que generar nuevos equilibrios en las sociedades. Entonces yo decía a modo de utopía, no creo que esto pase porque sería lo que tendría que pasar, pero creo que no lo vamos a hacer después. Es decir, la gente que nos recoge la basura, la gente que es la conserje en los edificios, que ellos arriesgan su vida para que el edificio donde vivimos funcione, la gente que recoge la basura. ¿Qué seríamos de esa gente el día de hoy? Pero pensemos qué salario tienen esas personas. ¿Será que después de la crisis les vamos a pagar el doble o el triple de lo que ellos ganan o no? Lastimosamente yo soy un poco escéptico en esas cosas, pero me gustaría pensar que ahora en adelante vamos a darle más valor al campo, a la agricultura, a la gente que se mata porque tengamos alimento hoy día. Porque me acuerdo, hay un francés que es un amigo también que encontré el año pasado en París, que es Thierry Godin, que tiene un libro que se llama 2100, y que él decía, somos la única especie animal que vive lejos de sus fuentes de comida. Ningún animal en el mundo vive lejos de su aprovisionamiento en comida. Todos residen cerca de sus fuentes de alimento. Pero el ser humano se da el lujo de vivir lejos de sus fuentes de alimento, rodeados de edificios, ¿no es cierto?, de grandes conjuntos, donde lo único que se produce son palabras. Y eso me parece que es un tema, una expresión fantástica que él tiene, ¿no? Entonces, frente a eso que estamos como Nero, ¿no es cierto?, en Matrix. Tenemos que abrir otra puerta, pero no sabemos qué puerta abrir. Lo que sí no podemos hacer es abrir la misma puerta. Y ahí tenemos también este mito de Sila y Caritis, ¿no es cierto?, que es un mito también griego, que es el mito de nuestra gente, de nuestros países. Si sale, muere con el virus. Si se queda mucho tiempo confinado, muere de hambre. Entonces, ¿qué hace? Entonces, tenemos un impresionante dilema en nuestros países, porque mucha gente va a morir, pero no sabemos exactamente de qué. Y seguramente si no hay una ayuda de parte de todos y del Estado y del sector, porque a veces el Estado no puede hacer todo, la tragedia va a ser enorme, ¿no? Y va a superar mucho, mucho más allá el tema de la crisis sanitaria. Sigamos. Precisamente sobre eso, Jenny Mata nos escribe y reconoce el poder agrónomo que en este momento tiene Colombia, ¿no? Claro, Y lo ve como una nuestros fortaleza. países, el problema, yo creo que la gran ventaja del petróleo que esté a cero hoy día es ese, de que vamos a regresar a ver otra parte, porque ahora no tenemos opción. En el caso ecuatoriano me acuerdo haber dado una charla hace unos 12 años a la Secretaría Nacional de Planificación, y les decía, ¿cierto? El único momento en que el Ecuador va a progresar
es cuando borre de su mente una palabra, y me acuerdo haber escrito la palabra petróleo y haberla borrado enseguida. Yo creo que causó un shock en esa sala y creo que después de eso no me invitaron más. Pero mira que actualmente si hubiéramos tomado esas precauciones desde hace 10, 15 años, hoy día no estaríamos donde estamos, quebrados, porque realmente el gran problema es que el petróleo nos hace desviar la atención hacia cosas que son mucho más importantes. Yo espero que con lo que está pasando ahora en los mercados internacionales, le demos más importancia al agro, a la agricultura, a la alimentación, porque nos damos cuenta que el petróleo no se come. El petróleo tiene muchos derivados, y es cierto, pero eh, le vamos a dar valor realmente a lo que tiene valor. Y eso para mí es una esperanza a futuro, ¿no? Sigamos. Michael nos pregunta si cuál es tu consideración frente si será una transición positiva o negativa. Como es incierto el futuro, ¿cuál es tu Como yo, percepción al como yo respecto? decía, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para lo peor que puede pasar. Es decir, pensemos en lo peor que nos podría pasar de aquí en 2, 3 años y preparémonos para eso. Seguramente eso no va a pasar, pero si llega a pasar, por lo menos estaremos listos. Lo peor que podemos es salir de esta crisis muy optimistas, como que todo se va a solucionar rápidamente, el fútbol lo vamos a ver rápidamente, vamos a poder viajar rápidamente, voy a poder salir, ¿no?, a una reunión de familia dentro de poco. Seamos tan optimistas. Ojalá sea así. Es mejor no pensar así porque nos podemos equivocar. Entonces yo diría que lo más sano es que pensemos que esto no va a evolucionar de manera positiva por lo menos en 2 años, en 3 años, y que nos va a tocar reinventarnos, readaptarnos, cambiar nuestro trabajo, cambiar nuestras costumbres, cambiar lo que hacíamos en el pasado, hasta que digamos que en 3, 4 años todo se normalice. El gran problema que yo decía es que tal vez en 4 o 6 años aparezca algo más y tengamos otra vez que confinarnos o haya otro tipo de crisis. Entonces me parece que los seres humanos actualmente tenemos que, la otra gran palabra y que está ahí, no sé si se ve la iguana que está ahí, que está en Galápagos, es la palabra adaptación, flexibilidad. Nos va a tocar adaptarnos permanentemente a situaciones inesperadas, de cambios inesperados, de sorpresas. Me parece que es importante, ¿sí? Y lo otro es un poco la creatividad, y por eso hay la película que yo también sugiero, la vida es bella, ¿no es cierto? Donde el papá le dijo, mira, si tú sales, pierdes, por Dios no salgas. Hermoso mensaje sobre todo ahora, ¿no? Entonces me parece que la creatividad es un tema también muy importante. La resiliencia lo es también. Y tal como está ahí a la derecha, es la transformación. Sí, me parece que todos tenemos que transformarnos. Transformar en nuestra vida personal, profesional, porque de lo contrario no vamos a poder adaptarnos a lo que nos toca después, ¿sí? Es difícil, no lo habíamos pasado antes y por eso es tan complejo, ¿no es cierto? Pero ahora más que nunca no tenemos opción. Y me acuerdo en la Universidad de la Costa, en Barranquilla, el año pasado que trabajamos hasta principios de este año, hasta febrero, justo antes del confinamiento, hicimos este diseño que lo ven ustedes ahí abajo. Estamos en la parte derecha, pero miren que lo imaginamos eso en el año 2039, es decir, dentro de mucho tiempo, y nos damos cuenta que estamos viviendo actualmente y vamos a vivir, porque la tecnología también se va a implementar para controlar mucho a la población, para saber dónde van, qué están haciendo, dónde va la gente contaminada para que no infecte a otra gente. Y Harari también en sus conferencias también lo está alertando, es decir, estamos viendo sistemas cada vez de mayor control, de menos libertad y privacidad. Y lo que aquí un poco es tratar, ¿no es cierto?, de ir más bien a este lado izquierdo del diseño, donde está la naturaleza, está la felicidad. Ellos en la universidad tienen un eje que siempre a mí me ha gustado mucho, que es la felicidad. Ellos tienen dentro de su plan estratégico 4 ejes, y uno de sus ejes es la felicidad. Y yo cuando fui allá les dije, me encanta ese eje porque yo creo que ese es el gran tema del futuro. Y eso lo decía antes del confinamiento, y ahora con el confinamiento me parece que es aún más importante porque el otro gran tema es que la parte psicológica de las personas también se va a ver afectada. Estar confinados tampoco no es un tema fácil para mucha gente, sobre todo yo hablo de países, de ciudades calientes, de clima caliente. Estar confinados no es la lógica. Guayaquil, Cali, Barranquilla, etcétera, son ciudades que necesitan de vida externa hacia afuera. Entonces, me parece que estos temas son complicados en la parte psicológica, de depresión, de enfermedades, y yo creo que el concepto de educación de la felicidad también va a ser un tema muy importante a futuro. Sigamos. Así es, Jean Paul, así es. Jean Paul, aquí nos pregunta Andrés Chacón y leo literalmente. Considero que es la hora de dejar los temores de lado, arriesgarnos más en la propuesta de soluciones para la transición de nosotros
los seres humanos en el ámbito social y empresarial. Y por supuesto, valorar estas situaciones para que nosotros, la sociedad, seamos más humanos. Sí, Y hay 100% de acuerdo. una angustia de John, y dice, de John Alzate, dice, de acuerdo a la charla ya no hay nada que hacer, sino reinventarnos a nuestra cotidianidad. Es como su angustia, ¿no? Claro, que yo creo que ahí la mejor ejemplo que podemos tomar es la iguana que está ahí. Si ustedes ven, esa es una iguana de Galápagos que tuvo que, por un lado, tener una cola más larga y unas patas, no sé si bien las garras son muy grandes de esa iguana. Y es porque este animal su comida está en el mar, entonces tiene que sumergirse, buscar su comida y después tiene que escarpar rocas, porque Galápagos es una isla volcánica, entonces tiene que escarpar sobre rocas para volver a la superficie, si no se muere, porque no puede tampoco permanecer mucho tiempo en el agua. Entonces, eso es lo que nos toca hacer. Nos va a tocar readaptarnos a la realidad, generar nuevas capacidades, nuevas competencias. Es decir, no podemos ser los mismos de antes, porque los Así mismos de es, antes no van a sobrevivir. O sea, es tan claro como así es. es. Entonces, nos toca, Jairo como Nieto, digo, sí, te pregunta, discúlpame, ¿puede haber la posibilidad de un cambio de pensamiento capitalista a uno más de conservación de nuestro entorno vital? yo espero que ¿Tú sí, crees porque que es para posible? mí, yo esperaría que sí, pero como sabemos que esto está en manos, digamos, de grandes élites, de grandes intereses, tal vez las cosas no cambien, ¿no es cierto? Nosotros sabemos la realidad de nuestros países, en Ecuador y Colombia, quienes manejan todo, pero yo creo que si esto sigue como está en la próxima crisis, no tendremos tanta suerte. Y eso es el riesgo más grande. Y por eso, ¿te acuerdas que yo señalaba que lo que sería importante es que todos investiguemos sobre estos famosos estados de bienestar? Francia también se parece mucho a en ese sistema. Yo viví algunos, entonces lo puedo hablar. Y realmente es genial vivir en un país en el cual la seguridad social funciona perfectamente. No tienes que pagar mucho. Yo casi como estudiante y después trabajé un tiempo, realmente cotizaba, digamos, algo correcto, pero la educación la educación que yo tenía y la salud que yo tenía eran gratuitas. Entonces no pensemos que este es un tema porque a veces leo algunos memes de algunos amigos colombianos de que esto es un pensamiento comunista y no sé qué. No, no. En Francia, yo puedo hablar por experiencia, yo tenía salud gratuita, pública, y educación gratuita pública de la mejor. Yo jamás llegué a pagar por un posgrado en ninguna parte allá de $2,000. Y eso ya era carísimo. Yo cuando veo maestrías de 15,000, $20,000, digo, esto es una locura, es un negocio. Entonces yo digo, no, hay otros sistemas posibles. Lo que pasa es que hay gente que no quiere que veamos eso y nos oculta esa información. Y es también culpa nuestra, porque nosotros tampoco investigamos, nos gusta investigar. Pero si ustedes se meterían al caso francés, al caso de Finlandia, de Suecia, nos daríamos cuenta que ellos tienen otra realidad, otros sistemas políticos y económicos, donde el libre comercio existe, el capitalismo existe, pero el Estado es muy fuerte. Y el Estado se debe de dar educación gratuita, de dar salud gratuita, es decir, tú no gastas casi nada porque el Estado te lo da. Y esos sistemas funcionan sin ningún problema. Entonces me parece que sí, que el humanismo, hay que leerle también a Morin, a Edgar Morin, este francés también que tiene ya sus 90 y pico de años, él dice que vamos a regresar un poco al humanismo. Es una época donde el humanismo va a cobrar cada vez más fuerza. Y eso es lo que creo que va a terminar pasando. Sigamos. Esta es la siguiente, Jean Paul. Ah, ya, perfecto. Entonces, la otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿es posible identificar estos cambios inesperados, estas rupturas no deseadas? Y con el año pasado con ustedes, tú recordarás, Carolina, trabajamos un proceso, en un taller que hicimos, y un poco este es el proceso que yo vengo manejando con algunas organizaciones, que lo hice el año pasado en algunos países, y este año también lo estoy trabajando con un organismo aquí en Ecuador, que es, por un lado, la primera etapa es identificar estos eventos inesperados, esta ruptura, estos cisnes negros. Entonces, ustedes ven que yo tengo unas matrices ahí, que están en estas imágenes, donde yo tengo 3 columnas. Primero identifico la tendencia, la ruptura o el cisne negro, y después identifico las consecuencias que eso tiene para la organización, y al final las acciones que la organización debería implementar en caso de que eso llegue a pasar. Acuérdense lo que digo, tal vez nunca llegue a pasar, pero si llega a pasar, yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer el día que esto va a ocurrir. Entonces, yo me acuerdo, estas metodologías también vienen desde hace mucho tiempo de los holandeses de Keynes van der Heyden. Entonces, estos tipos un poco se adelantaron al primer choque petrolero, pero no es porque hayan sido adivinos, sino porque ellos comenzaron a pensar en la compañía y dijeron, a ver, pero ¿qué pasaría
si el precio del petróleo, ¿no es cierto?, se triplica. O sea, ¿qué haríamos como organización? ¿Qué decisiones tomaríamos? Entonces comenzaron a hacer escenarios sobre este tipo de eventos, tal vez no iban a pasar, pero que podían llegar a pasar, y si llegaran a pasar, ellos iban a identificar qué hacer. Y eso les permitió actuar de manera más rápida. Entonces, este tipo de procesos permiten hacer un listado de rupturas, de cisnes negros, de tendencias, de cambios inesperados, y después sí identificamos acciones que la empresa debería implementar para que este tipo de cosas no lleguen a afectar mucho o mitigar un poco los efectos negativos de esto. Digamos. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, ¿qué es lo que yo hago? Básicamente hago ciencia ficción. Y yo en mi tesis de doctorado básicamente tengo dos temas que son un poco digamos, mi predominancia, que es la ciencia ficción y el diseño especulativo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo cojo historias de ficción, con los insumos de la primera etapa. En la segunda etapa yo hago escenarios de ficción. Entonces, por ejemplo, el año pasado que estuve en Mendoza, en Argentina, hice con la Universidad del Cuyo un escenario de la ciudad al 2045. Y como Mendoza, no sé si la conocen, es una ciudad desértica, es un oasis en un desierto donde el agua es un problema. Yo cogí justamente, como les mencionaba, la película Fury Road, Mad Max 4, entonces ambienté la película a Mendoza e hice un escenario distópico, es decir, el peor escenario que Mendoza podría vivir dentro de 25 años más. Y seguimos trabajando en esto porque después de esta crisis que pasó, la gente de Mendoza me dijo, oye, sigamos trabajando en esto, porque como pasó esto, me parece que lo que estamos haciendo está por el buen camino, así que sigamos trabajando sobre esto. Y la Universidad de la Costa, ustedes pueden ver en la mitad, está Fahrenheit 5855. Entonces yo cogí un libro de Ray Bradbury, que se llama Fahrenheit 451, y un poco adapté el libro de Bradbury a la universidad e imaginé también la distopía de la Universidad de la Costa 2035, es decir, con ellos también trabajamos la distopía, el peor escenario posible, y en función de eso identificamos qué es lo que la universidad debería hacer para enfrentar eso. Y el otro día que hicimos un webinar con la universidad y hablamos con el rector también estuvo ahí, hablábamos de esto, nos dábamos cuenta que un poco jugamos a Nostradamus, porque muchas cosas de las que habíamos imaginado que podían presentarse dentro de 15 años, ahora están aquí. Y la universidad actualmente tiene que implementar varias cosas de las que hablamos y las pusimos blanco y negro desde ahora. Entonces estamos pensando en muchas ideas locas, pero yo creo que a la universidad va a poder responder rápidamente a lo que está pasando y eso va a ser algo muy positivo para ella. Entonces yo uso ciencia ficción en esta segunda etapa. En la etapa 3, en cambio, yo hago diseño especulativo. Y aquí ustedes pueden ver varios diseños que he hecho yo. Por ejemplo, a la izquierda trabajé con unas universidades en Ecuador el año pasado. Y imaginamos las universidades al 2028, al 2030, con temas de realidad virtual, de hologramas, cosas, digamos, muy futuristas, pero dijimos, no, eso en 10 años más, o sea, tenemos tiempo de ir, ¿no es cierto?, adquiriendo capacidades, contratando gente de sistemas, los chicos se dediquen a la programación, se especialicen en eso, nos ayuden después a recrear ambientes virtuales, y nos damos cuenta que es lo que hace falta ahora, porque hoy día necesitamos realmente recrear virtualización. Más allá de la educación online, creo que la realidad virtual también debería ser parte de esto de realidad aumentada, los hologramas y muchas cosas más que imaginamos con ellos. En la mitad, si ustedes ven, reza un poquito, por favor. En la mitad hay una persona que tiene algo en el brazo. Y con unos chicos de maestría en Guayaquil, justamente en esta ciudad tan compleja, imaginamos unos hologramas para la gente que estaba solo, la gente de la tercera edad que está solo en la casa y no puede ver a sus hijos todo el día, ni a sus nietos. Entonces dijimos, creemos sistemas de realidad virtual o de hologramas para que la gente se sienta más acompañada en diferentes actividades del día. Creen que eso actualmente hubiera sido un éxito, porque seguramente hay mucha gente sola, más en Europa. En Europa es una tragedia, ¿no? Mucha gente mayor sola, que vive sola, pero en nuestros países también seguramente tenemos mucha gente que vive sola de avanzada edad, y yo creo que eso le podría un poco alegrar la vida. En otra universidad, que ustedes ven a la derecha, en cambio, en un organismo público, imaginábamos que a futuro el conocimiento podría ser la moneda del futuro. Y miren que hay mucha gente que está pensando en las monedas del futuro y digamos que el conocimiento también podría ser parte de una especie de trueque, trocar conocimiento versus otra cosa. Porque las universidades, la gran capital que tienen es el conocimiento, ¿no? Sigamos. Y justo antes de que me confinen, de que nos confinen aquí, aunque ustedes se confinaron más tarde, yo di clases en una maestría de innovación en Cali, en la San Buenaventura, y con los chicos también imaginamos productos así.
un producto, ¿no es cierto?, para comunicarse con gente que ya no está, o que está lejos, ¿no es cierto?, o que ya falleció, mediante, ¿no es cierto?, recreación de realidad virtual. Para eso nos inspiramos de un capítulo de Netflix que se llama Black Mirror, y dentro de Black Mirror está San Junipero, que trata los temas de la inmortalidad y el tema de que la gente que tiene, por ejemplo, discapacidad pueda viajar. Entonces nos imaginábamos sistemas como estos, o estas cápsulas que ustedes ven en el medio, esas cápsulas que eran para, en cambio, violencia contra los niños. Decíamos, ahí el niño puede estar todo el día y nadie le puede violentar. Pero hoy día nos damos cuenta que esas cápsulas podrían ser una solución a lo que estamos viviendo actualmente. Y en el medio, no sé si ustedes ven unos alimentos, un brócoli, una cebolla que están ahí. Hay un chef que ha creado, digamos, un aditivo que permite cambiar el sabor a la comida. Entonces, el brócoli puede saber a papas fritas. Entonces, eso para los niños es genial, porque los niños no comen muchos vegetales y con esto podrían comenzar a comer. Pero decíamos, ¿por qué no hacerlo al revés? Es decir, un aditivo, sobre todo en tiempos de confinamiento, porque si yo, por ejemplo, como mucho chocolate, y sería genial que llegue un punto en que el chocolate ya no me guste o sepa mal. Y con eso yo frene mi consumo de chocolate o de pan o de papas fritas. Entonces decíamos, ahora en temas de confinamiento, eso sería una gran solución. Entonces me hice trabajar sobre Netflix, sobre Black Mirror. Entonces cogimos el Cállate y Baila, cogimos el San Junipero, cogimos varios capítulos de Black Mirror, y ellos tenían que transformar la distopía en una utopía. Es decir, tenían que, porque ustedes si han visto Black Mirror, se van a dar cuenta que todo es una, es decir, hay unas tecnologías muy buenas que uno mira el capítulo y dice, pero qué genial, ojalá esto exista. Y cuando se acaba el capítulo, uno casi llorando dice, pero por Dios, esto jamás debe existir, ojalá nunca a nadie se le ocurra inventar esto. Entonces, les hacía trabajar con esos capítulos para que ahí sí presenten una mejora a lo que salió mal. Y lo trabajamos de esa manera. Sigamos. Entonces, la otra recomendación es eso, es que un poco multipliquemos las fuentes de información, leamos mucho, diversifiquen ustedes las lecturas, a quién leen ustedes. Ahí ustedes ven que tengo un libro de ciencia ficción económica, que hay gente a nivel mundial que está pensando en los sistemas económicos del futuro mediante la ficción. Hay una amiga francesa, en cambio, que está mencionando que las empresas lo peor que podrían hacer es despedir gente, y que lo que deberían hacer es dedicarse tiempo a la formación de los empleados, para que después que pase la crisis, esos empleados tengan mayor capacitación, mayores habilidades, competencias, ¿no es cierto?, conocimientos. Y entonces, lo que les sugiero es realmente que ustedes multipliquen sus fuentes de información y traten de ver lo que piensa mucha gente, ¿sí? Porque nadie tiene la verdad y muchas cosas pueden llegar a pasar. Sigamos. Entonces, bueno, así para terminar, ya que estamos hemos atravesado casi una hora de espacio, creo que ahora es importante que pensemos en qué vamos a hacer a futuro, ¿sí? Entonces, me gustó mucho las intervenciones, el tema del humanismo, la esperanza son palabras claves, el cambio, la adaptación son palabras claves. Yo creo que un primer campo de trabajo muy importante va a ser la innovación colaborativa. Métanse mucho en los conceptos de innovación colaborativa. Ya tenemos varios ejemplos. BlaBla en Europa es un caso, Airbnb es otro, ¿sí? Donde desaparece el concepto de propiedad privada y aparece el concepto de posesión. Es decir, yo no pago por la posesión, por la propiedad de un bien, sino pago por su posesión. Entonces yo creo que tenemos que multiplicar los ejemplos de innovación colaborativa. Yo me acuerdo hace 2 años que estuve en Italia, tenía un amigo chef que él me decía, mira, aquí la comida funciona así. Es decir, una persona hace una pizza de 20 pedazos y se come, qué sé yo, 5 o 8 en su familia. Y postea y dice, me quedan 12 pedazos de pizza. ¿Quién quiere? La vendo a 6,000 pesos, a 7,000 pesos, 9,000 pesos. Están ahí disponibles, pueden pasar hasta tal hora, está lista la pizza. Eso es negocios colaborativos. Entonces yo creo que en los edificios también habría que hacer eso. Más ahora que no podemos salir, tal vez alguien sabe hacer unos pasteles riquísimos y los puede vender y nos deja ahí afuera y nosotros vamos y recogemos y dejamos el dinero ahí sobre el pasamano, qué sé yo, me invento. Pero yo creo que hay que comenzar a pensar cada vez más en los negocios colaborativos. Lo otro es los transportes del futuro, porque seguramente no vamos a poder estar mucho tiempo en transportes públicos masivos. Yo cada vez que se me viene a la cabeza Bogotá, pienso en el Transmilenio, ¿no es cierto? En este famoso transporte que ustedes tienen. Y digo, bueno, eso es parte del pasado, esto ya será ciencia ficción seguramente. Entonces, ¿cómo nos transportaremos en el futuro? ¿Sí? Tal vez los transportes individuales ganarán más peso, ¿no es cierto? Pero claro, en ciudades frías como Bogotá, como Quito es un problema. En Cali, en Barranquilla no es un problema. Todos los futuros sí es un problema
que tenemos que pensar. Otra Jean película Paul, que un poco, sí, nos escriben varias personas con respecto al comentario que tenías tú del humanismo y lo que está sucediendo efectivamente con la política también, y dice que Mónica nos dice, considero que la preparación debe estar dirigida hacia la salud mental, donde encontremos un equilibrio entre lo vivido realmente y lo virtual y el compartir desde esta lejanía. Joana Bastidas nos dice, hasta que la corrupción no cese, va a ser muy difícil que haya un cambio de pensamiento y sobre todo de actitud. Y lo que le preocupa a algunos de los asistentes es que cree que en el peor de los escenarios es que muchos seres humanos van a continuar con el mismo pensamiento. Este sería un buen enfoque para la evolución social. Y a lo cual pues argumenta Andrés Chacón, es cierto que la corrupción no nos deja evolucionar, comparto lo dicho anteriormente, pero aporto que el cambio del pensamiento debe ser un cambio individual. yo creo que ahí en el tema de la corrupción me parece que es importante que comencemos a hacer reflexiones, estudios de, y podemos coger obras de ciencia ficción y veamos cómo en ciertas sociedades pudieron eliminar la corrupción y qué tenemos que hacer para eliminar eso. Por ejemplo, hay gente que opina que deberíamos ir hacia una algocracia, es decir, hacia un estado político donde los sistemas de la inteligencia artificial se encargan de todo, hay total transparencia, ¿no es cierto? Podemos aplicar también un tema de blockchain ahí justamente para que todo esté compartimentado, haya trazabilidad y con eso haya menos corrupción. Tal vez las tecnologías en el futuro nos van a permitir que tengamos menos corrupción, pero ahí la gran pregunta que siempre me hago yo es, bueno, ¿quién va a programar eso? ¿Y quién va a controlar a los que nos controlan? Entonces, yo creo que la gran utopía que tenemos que pensar, y Colombia me parece el ejemplo perfecto, es, imaginemos una sociedad de cero corrupción e imaginemos qué tenemos que hacer para que eso en el futuro pueda ocurrir. Porque como algunos mencionaban, lo peor que nos puede pasar es que realmente no se cambie nada. Y que la gente después de un mes, 2 meses, 3 meses o un año después de esto que estamos viviendo, siga a su rutina normal y no cambien absolutamente nada. Pero como yo mencionaba, eso realmente es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? Ahí también le recomiendo yo Así es. una película que se llama Cadena de Favores. Tal vez eso nos dé una idea de cómo debe evolucionar la humanidad. No sé si la han visto, pero hay noches, si es que pueden, consigan a veces con Kevin Space, pueden conseguir esa película también, porque el otro gran tema es la innovación inclusiva. Miren también y profundicen en el concepto de innovación inclusiva. ¿Qué es la innovación inclusiva? Es hacer innovación, modelos de negocio, pero para la gente que no tiene nada. Y recuerden este gran banco de Bangladesh. Imagínense el tema de cómo se imagina un banco, ¿cierto? El banco presta a la gente que tiene plata, seamos claros. Pero esos tipos en Bangladesh crearon un banco para prestar a los pobres, a la gente que no tenía nada. Funcionó perfectamente. Y yo creo que es importante que comencemos a profundizar en los temas de innovación inclusiva, es un tema fundamental. Y bueno, el medio ambiente que lo habíamos discutido, que es clave también. Sigamos. Sigamos, ¿sí? Sigamos, el siguiente. Y como, miren que esto está lo que ustedes han dicho, en el futuro hay que crear equidad. Si ven ustedes en la izquierda, este es un video impresionante de una congresista norteamericana de origen latino, que este video se llama Message from the Future. Y aquí lo que ella dice es esto, crear una sociedad donde prevalezca la equidad. También el tema de la cooperación, el tema del entretenimiento que habíamos mencionado. Y ahí a la derecha, la diapositiva, si ustedes ven, está Robert a través de este francés. Él se imaginaba que en el siglo XX la comida iba a llegar a la casa de la gente a través de las tuberías. Miren que eso no ha pasado, pero bueno, pasó de otra manera, porque tenemos el Rapid, tenemos el Globo que viene acá, pues nos damos cuenta que esa solución tampoco es definitiva, porque el pobre conductor se puede contagiar, nos puede contagiar, los alimentos no llegan como deben llegar, siempre hay algún problema, si es una pizza puede llegar regalada, o sea, hay X problemas. Entonces nos damos cuenta que en ese tema la innovación todavía tiene mucho que hacer, porque el sistema actual que tenemos tampoco es la solución definitiva. Sigamos.
Entonces, miren que es un poco lo que hemos discutido el día de hoy. ¿Qué deberíamos hacer las organizaciones a futuro? Generar valor para todos en general. Trabajar el bien, me parece que otra palabra importante es el bien común. Y ustedes pueden encontrar también estas empresas que son las B Corporation, las Benefit Corporation, que son empresas que además de los objetivos de rentabilidad tienen objetivos sociales de cumplimiento. Me parece que las empresas deberían comenzar a mutar a eso. Es decir, la rentabilidad es un tema importante, pero nos damos cuenta que no es el único, que también es importante los temas sociales, y eso también va a ser un tema muy clave a futuro, ¿sí? Y a la derecha, no sé si ustedes ven una bandera de la antigua Unión Soviética con el comunismo de lujo, y ahí tengo otra vez en lo que decía Carolina hace un momento, y lo dije, no sé si te acuerdas, Carolina, el año pasado, yo decía que íbamos hacia un comunismo de lujo, o sea, una cosa que da un poco de temor, pero ¿por qué? Porque había autores que señalaban que en el futuro la automatización de los empleos iba a hacer que los seres humanos no podamos trabajar. Y como no podemos trabajar, la pregunta era, bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Entonces, algunos autores, me acuerdo sobre todo un italiano, planteaba de que la solución para eso iba a ser el que tengamos todos una renta básica universal, es decir, un salario mínimo, porque ya no podíamos trabajar. Y miren que hace poco ustedes vieron un informe de la CEPAL, que es este organismo económico que tenemos aquí. Una de las recomendaciones de la CEPAL era que la gente tenga eso, un ingreso mínimo por un tiempo de un par de meses, porque ellos estaban conscientes que durante un par de meses mucha gente no iba a tener ningún ingreso. Entonces, es lo que digo, el futuro se adelantó y pensábamos que iba a venir del lado de la tecnología, pero nos damos cuenta que esto viene del lado de la pandemia, ¿sí? El otro tema, solidaridad, creo que algunos lo han señalado, ahí está Berlín, ¿no es cierto?, con este famoso abrazo de la reconciliación. Y el otro tema que Carolina lo hablamos mucho y en la charla también yo lo dije el año pasado en la Escolfa es la transformación de los ambientes de aprendizaje. Es decir, tenemos que transformar los ambientes de aprendizaje. No podemos enseñar como se enseñaba a principios del siglo XX, del siglo XIX, porque nuestra educación es de la época de la primera revolución industrial, ¿sí? Entonces, tenemos esa lógica y me parece que actualmente esa lógica ya no puede seguir adelante. Entonces, la otra cosa que es importante es transformar los ambientes de aprendizaje. La gamificación puede ser una opción, ¿sí? Hay muchas formas de enseñar que no sea a través de por ejemplo, la clase magistral ya no debe existir, y me parece una locura, o sería una locura, no me imagino yo, y lo digo como profesor virtual que soy desde el año 2012, me parecería una locura que haya profesores que en la virtualidad sigan dando clases magistrales y los chicos les estén escuchando 2, 3 horas. O sea, espero que no esté pasando en ninguna universidad, pero sería realmente una cosa de locos. O sea, no lo imagino así. Eso hay que dejarlo ya en el pasado. Sigamos, por favor. En lo que decíamos, el gran cambio de las religiones, seguramente yo también me pongo a pensar en este meme, ¿no es cierto? Yo digo, ahora la gente, ¿cómo va a comulgar? ¿Se va a confesar? Es decir, todo este tema de nuestra relación con los dioses también va a cambiar, seguramente. Y lo que decía de la robotización, me parece que el gran problema va a ser un poco el tema este de qué va a pasar en las empresas, ¿no es cierto? Porque ahorita los empresarios seguramente dirán, a futuro se les vuelven a confinar, no voy a tener a mi gente acá, por lo tanto es mejor robotizar, es mejor digitalizar, pero eso implica, ¿no es cierto?, deshumanizar las empresas. Y eso va a ser algo muy triste. Entonces, esa va a ser la gran disyuntiva de los empresarios en el futuro. ¿Qué hago? Digitalizo, mantengo a mi gente y si hay una crisis, no hay problema, yo soporto esos costos. Entonces, me parece que ese es un tema también muy complejo. Y el tema de algo, gracias, que es el tema de, en el futuro, ser gobernados por sistemas de inteligencia virtual, por máquinas. Yo soy partidario de eso, sí, pero tengo el temor de quién va a programar eso. Pero yo creo que hay ciertas, me parece a mí que ciertas cosas de la vida del ser humano, el ser humano ya no debe intervenir. Por ejemplo, en la justicia, ¿sí? En ciertas áreas del ser humano no tiene que intervenir, porque cada vez que interviene, va con su sesgo, con sus preferencias, con su corrupción, con su falta de valores, y eso termina en cualquier cosa. Entonces me parece que ahí hay una discusión muy fuerte sobre el tema de la deshumanización de la sociedad a la cual estamos yendo. Entonces, ¿qué otra cosa hacer? Lo que hemos mencionado, pensamiento crítico, mayor sensibilidad a los riesgos. Yo creo que estas materias deberían ser claves en las universidades, las más importantes ahora, además de los temas de resiliencia, de ética, me parecen temas súper importantes. Como decía, como está esa ametralladora ahí en el semáforo, ¿no? Lastimosamente somos muy indisciplinados y seguramente en el futuro nos van a disciplinar a través de las máquinas,
de la inteligencia artificial, porque en algunos países eso ya se está usando, porque si no la gente no entiende, ¿no? Y más bien, no sé si ha pasado en Colombia, pero en Colombia ha habido casos en los cuales gente que violenta el toque de queda, se violenta a los policías, violenta y les agrede. O sea, realmente somos una sociedad que nadie entiende y que yo creo que esto no nos cayó porque sí, o sea, realmente nuestro mal comportamiento nos está llevando justamente a este tipo de situaciones trágicas, ¿no? Sigamos. Otro tema me parece a mí que es la demografía, y yo creo que ahí es importante que recurramos a los informes del Club de Roma del año 1972, ¿sí? Y ahí un poco ellos, ya en ese tiempo, vean que ya son casi 50 años de eso, ellos decían que el gran problema es la cantidad de gente que somos en el planeta Tierra. Somos, ¿qué? 7.000 millones ahora, vamos después a hacer 9.000 millones. Entonces yo digo, con la cantidad de gente que hay ahora, imagínense con la pandemia que tenemos, no damos abasto. Y yo me acuerdo de haber visto una historia en Inglaterra donde la gente decía que hacían plan en la curva de casos de Inglaterra, les daría falta por lo menos 8 veces más camas de las que ahora tienen. Entonces eso nos indica que el tamaño de nuestra población hace muy difícil que podamos enfrentar una pandemia como la que enfrentamos hoy día y otras que vendrán en el futuro. Y eso es un gran problema. Es decir, el tema demográfico va a ser uno de los grandes inconvenientes de la humanidad en el futuro. Y ahí me acuerdo de este libro fantástico de Dan Brown, que ustedes se acordarán de él porque es el autor del Código Da Vinci, y él tiene este libro que se llama Origen. Y él da una solución ahí bien interesante de cómo se podría solucionar el tema de la demografía. Entonces, miren, ahí en la mitad puse otras preguntas, palabras claves: innovación social, innovación abierta, co-creación. Y a la derecha, ¿no es cierto?, otra solución para el tema de la comida. Tal vez en el futuro tengamos que imprimir la comida con las impresoras 3D para que no tengamos que depender de gente de afuera. Es muy probable, ¿no es cierto?, que nos toque imprimir todo en las casas. Y con eso, al próximo confinamiento, estemos todos tranquilos. Pero ojo, ¿cuánto cuesta una impresora 3D? Evidentemente, ¿no? Y al final están las universidades, ¿no es cierto? Ahí está Bill Gates. Y yo creo que él lo entendió hace mucho tiempo. Él dijo, ya los títulos no tienen valor o tienen poco valor. Entonces, me parece que las universidades también tienen que transformarse, porque la gran competencia actualmente, ellas, ¿qué van a hacer? Las charlas que hay en línea, los cursos en línea, a veces gratuitos, las certificaciones. Pues yo creo que la universidad también le va a tocar transformarse mucho, porque si no, muchos también van a desaparecer. Sigamos. Yo creo que con esto cerramos, ya casi es lo final. Lo otro es un poco las ciudades a futuro, cómo van a ser. Hace un par de semanas tuve un webinar en cambio con constructores, con empresas de construcción, con arquitectos, y un poco lo que les decía es que seguramente en el futuro, como va a haber telestudio, teletrabajo, telemedicina, a la gente le va a dar lo mismo vivir en cualquier parte. Es decir, ya no va a tener que estar en Bogotá o en Quito, la capital, puede estar en cualquier zona, es decir, una zona más natural, más de contacto con la naturaleza, con los alimentos, sin tanta gente, porque ahora el estar hacinado es una amenaza, ¿sí? Estar en una gran ciudad es una amenaza. Entonces seguramente a futuro hay que replantear el tema del crecimiento de las ciudades, de los espacios físicos. Entonces ahí está la película y el libro, que es muy bueno, el libro de Philip Dick, Minority Report, pero ahí está la película, Steven Spielberg, que también ustedes la pueden ver, donde están las ciudades del futuro, los carros del futuro. Hay unas ideas un poco interesantes ahí. Entonces, a futuro, ¿qué hay que crear? Las utopías, los lazos sociales. Y yo creo que hay 3 palabras claves abajo, ¿no? La protección, porque yo creo que hay que olvidarse, yo el año pasado en la Escolfa lo dije, hay que olvidarse de estas cosas sin sentido, los transhumanistas, ¿no es cierto?, de la inmortalidad, de curar el envejecimiento, cuando realmente es posible que no podamos vivir 2 o 3 años más. Ahora todo tiene que ser invertido en protección del ser humano, en asegurarnos que vamos a vivir 2 o 3 o 5 o 10 años más. Entonces estamos en una época de renacimiento. Y en el libro de Dan Brown, hay esta oración que no sé si ustedes la pueden leer ahí, pero yo la voy a leer, donde ahí Dan Brown, en su libro Origen, señala que ojalá nuestra tecnología nunca deje atrás nuestra filosofía, ojalá nuestro poder nunca supere nuestra compasión, y que el motor del cambio no sea el miedo, sino el amor. Eso está en el libro de Dan Brown del Origen, ¿no? Ahí está Bilbao a la derecha, para pensar en esas rupturas deseadas, en esos museos de ciudades industriales deprimidas. Yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que esos son un poco los conceptos claves que quería darles el día de hoy. Si quieres, cerremos ya con la última diapositiva y cerramos, Caro, porque estamos ya en una hora, casi un poquito más de una hora. Y bueno, yo creo que ahí a la derecha está, el año pasado yo tuve la suerte un poco de encontrarme, de almorzar con ese tipo, con Mark Jake, sacó un libro el año pasado. Es un tipo
que trabaja con muchas empresas en temas de innovación a nivel mundial, y en su libro él decía una cosa que a mí me impactó. Él dice, miren, no hay que recrear el agua tibia, inventar el agua tibia. Lo que tenemos que hacer, ustedes ven a la derecha, es regresar a la época del Renacimiento. Y ahí hay 4 cosas que son importantes que en el Renacimiento eran las claves. El mejoramiento de la relación entre los hombres, el mejoramiento de la condición humana, el mejoramiento de la vida en la ciudad y el mejoramiento de la relación con la naturaleza. Tan simple como eso, o sea, no inventemos el agua tibia, tenemos que volver a esa época, ¿sí? Y retomar esos 4 puntos que me parecen que son fundamentales, ¿sí? Entonces yo con eso quisiera cerrar, Carolina, no sé si hay más preguntas o comentarios, y con eso cerramos, ¿de acuerdo? No te escuchamos, Carolina, por si acaso. No te escuchamos nada. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. ¿Sí? Ay, sí, ahí sí, está Perfecto. perfecto. Jean-Paul, nos quedamos indudablemente con esta frase que nos has dejado y esta invitación de regresar a la época del Renacimiento, a mejorar desde esta condición humana, definitivamente a trabajar por ese relacionamiento y por estas condiciones que efectivamente nosotros creamos y estamos dispuestos a mejorar y que indudablemente está en nuestras manos. El mejoramiento de la vida en la ciudad y sobre todo el mejoramiento de la relación con la naturaleza. Nos quedamos indudablemente con esas frases para todos, indudablemente como lo están manifestando a través del chat, que me va a permitir leer si alguien tiene alguna pregunta. Dice Angie, Karen, dice muchísimas gracias, gracias a todos por crear esta charla, este espacio, muchas gracias, 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 Jean-Paul, indudablemente ha sido una charla muy constructiva porque nos llevaste a través de la solución de 5 preguntas y al final terminamos con este proceso que indudablemente sí está en nuestras manos, que no debemos esperar que otras personas lo hagan, que alguien tome la iniciativa, sino que sí está en nuestras manos. Edison, Marcela, Lorena, mil gracias, muchas gracias, señor Jean-Paul, qué bien, el amor, gracias, excelente speaker. Y bueno, Diego Fernando y otras personas invitándonos que por favor desde la UPTC, Diego Ferney Patarroyo, buenas noches, ¿me podrían por favor compartir la información? Claro que sí, Diego Ferney. A través del correo electrónico, a todas las personas que se inscribieron, vamos a compartirles la información y obviamente el correo que nos envíen. Y otras personas nos dicen, excelente charla, nos permite reflexionar e ir un poco al futuro siendo más humanos. Omar Rivera nos dice, buena charla, importante para reflexionar y obviamente Jairo y otras personas que asisten, gracias por compartir los conocimientos con nosotros y definitivamente se aprende y se genera tranquilidad. Eso indudablemente, Jairo, es la duda, es la invitación y es la preocupación constante desde la facultad y desde el programa, generar esos espacios de acompañamiento, ustedes sientan que como programa, como institución estamos aquí y efectivamente estamos a la distancia de un mensaje, como siempre lo he dicho, y más ahora utilizando estas tecnologías. Así que al parecer no tenemos preguntas, Jean-Paul. Xiomara nos dice muchas gracias, espectacular charla. Freddy Lozano nos comenta, comparto lo mismo, la solución a todo está en nuestras manos. No debemos esperar que los demás y que el gobierno lo realicen o lo hagan, sino entre nosotros mismos ayudarnos. Y Edison nos pregunta que si esta grabación queda en algún lado y es posible compartir. Así es, Edison. A través de tu correo electrónico estaremos enviando esta charla. Estoy en este momento